Muy buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, señor Antonio Díaz. ¿Cómo le va hoy? ¿Qué ¿Qué cuentas? nos trae hoy? ¿Qué inquietud Bueno, tiene sobre el sistema? nada, las inquietudes son las mismas de siempre. Trabajando en esto siempre pasa más o menos, por lo menos en esta parte siempre más o menos pasa lo mismo. No, hoy la idea sería conversar de lo que es la etapa de programación en un proyecto de sistema. Eh, eh, Quizás no verlo tanto desde el lado de la tecnología, sino más bien de la instancia de programación. El momento en el que se arranca el proceso de programación, que bueno, como ya estuvimos hablando en videos pasados, esa instancia depende absolutamente de que se hayan culminado las etapas de diseño, de análisis, diseño de proceso y todo lo que es la parte bueno, de diseño de lo que vendría a ser la aplicación al final. Después de ese proceso, lo que queda es un mapa en el que están un montón de actividades pendientes. Ese montón de actividades tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de lo que es el look and feel de la aplicación, o sea, lo que llaman el front-end, este, todo lo que tenga que ver con proceso. Desde el punto de vista proceso me refiero a la ejecución de alguna actividad dentro del programa que haga algo. O sea, un cálculo de, una programación de camiones, un cálculo de riesgo, lo que sea, o sea, lo que es la programación en sí de eso. Y queda un mapa de todas las actividades que hay que hacer. En ese mapa hay una distribución de recursos, porque no hay un programador. O sea, dependiendo del tamaño del proyecto en el que estemos trabajando, eh, ese mapa de actividades, digamos, se distribuye en equipos de trabajo. Y habitualmente esos equipos de trabajo son equipos que se enfocan en una determinada funcionalidad o en una determinada cosa. Por ejemplo, se hace un equipo de trabajo que se va a encargar de interfaces. Las interfaces es viendo lo que es la especificación, eh, se determina con quién es la interfaz, o sea, estoy haciendo un sistema que hace tal cosa y necesito información o necesito enviar la información a otro sistema. Bueno, para eso hay que detallar cuál es el contrato, como llaman, el contrato de datos, qué datos fluyen, cómo fluyen esos datos, en qué momento se ejecuta ese traspaso de información y alguien tiene que ejecutar, alguien tiene que programar eh, ese trabajo. Habitualmente hay equipos que trabajan del lado del software o el programa o el sistema que va a recibir o enviar la información y hay gente que trabaja desde otro lado. Entonces se arma un equipo de lo que tiene que ver con las interfaces. Entonces, eh, en ese proceso hay un mapa de actividades, tiene que haber una distribución de recursos y una asignación de actividades a esos equipos. Eh, en esta instancia también se sabe que con qué software de desarrollo se va a trabajar, con qué tecnología de desarrollo se va a trabajar, exactamente cuál es la base de datos en la que se va a trabajar y también debería estar claro, bueno, qué parte se hace de lógica se hace en lo que llaman el backend, qué parte de la lógica se hace en base de datos, si es que se va a hacer alguna, y en función a eso se asignan y se distribuyen los trabajos. Sí, obviamente, la fase de desarrollo viene después del diseño. El diseño te va a indicar qué base de datos va a utilizar, qué tecnología vamos a utilizar, cuáles son los módulos y cómo esos módulos se van a desarrollar y en qué ambiente, digamos. Porque antes cuando comenzaba el desarrollo, que éramos unos muchachos, en mi caso, Yo también. había un solo ambiente. Trabajaba en el mainframe y tenías terminales brutos. Exactamente, sí. Sí, Entonces, yo a la también, medida yo que también trabajé ahí, no te preocupes. el diseño y la programación y la fase de desarrollo este, son afectadas bastante por la tecnología. Claro.
En aquel momento simplemente desarrollaban el mainframe y no había un solo ambiente. Cuando llega el cliente servidor, entonces ya un poco se separa. Ya tienes procesos que están en el servidor y tienes procesos que solamente corren en el cliente. ¿Y qué hace eso? Que empiezas a tener como separar dos procesos. Uno, el que hacía los procesos en el servidor, procesos que podían estar en ser de un lenguaje interno de la base de datos o podían ser procesos externos a esa base de datos, pero que residían en el servidor principal. Y tenía otros procesos que tú desarrollabas que residían en el cliente, en el PC o en la portátil que tenía la persona, porque ya no eran terminales brutos. Entonces tú tenías que armar esos equipos y saber cómo se iban a comunicar el servidor, la, el, la base de datos y los procesos que tenías en el servidor con el cliente. Y tenías que diseñar eso. Ahí hago un pequeño Y eso se paréntesis. especificaba muy bien en los equipos de trabajo. Hago un pequeño paréntesis allí y que es importante, creo, decirlo. Eh, en la medida que fue avanzando la tecnología, se fue siendo necesario que hubiese gente que se especialice en esas cosas que se iban separando. Eh, a, a ver, como tú bien decías, antes estábamos en una pantalla, un BT100, un teclado, digamos, de esos de los grandes, un monitor esclavo y trabajábamos directamente en esa pantalla. En esa época, los que trabajamos ahí nos hacíamos muy conocedores, por no decir expertos, de Unix, lo que es manejar el sistema operativo. Tenía que conocerlo porque de eso dependía muchas veces que se hicieran las cosas más rápido o no. Conocíamos de el software que hacía los diseños de pantalla, conocíamos también lo que era la parte de programación de rutinas, pues, de cosas. O sea, hacíamos un todo y básicamente comenzábamos a tener. Cuando En se ese comienzan, momento, en el comienzo, habían como dos especialistas, el diseñador de base de datos, sí, que sí era, de hecho, había un departamento para diseño de base de de base de datos, datos, y la parte ya de programación. programación. Ujú. Luego viene el cliente servidor y ya hay un grupo que se especializa en las herramientas para desarrollo en el cliente, que eran distintas a las herramientas que tú tenías para desarrollo en el servidor. Luego, cuando viene el desarrollo web, ya vas a tener ya Otra tres especialización, ambientes. una especialización distinta. Sí, tres ambientes, porque tienes el desarrollo para la interfase con el usuario, lo que llaman el front-end ahorita. Tenías inicialmente, digamos, manejabas lo del servidor, pero se empezaron a dar cuenta que si tú tenías los procesos de negocio, de tu negocio como tal, dentro del lenguaje de la base de datos, este, te iba a ser difícil dar opciones de que tu por producto o tu solución pudiera manejarse con distintas bases de datos de manera sencilla. Entonces ahí surgió la cuestión de las tres capas. La capa del usuario, la capa de negocio, la capa de base de datos. Y la intención supuestamente era que mientras menos tú tuvieras procesos de negocio en tu base de datos, ibas a tener la posibilidad de que tu sistema pudiera funcionar en distintas bases de datos. Claro, Claro, ese es un compromiso porque si tú vas a cambiar base de datos, necesitas gente que tenga experiencia en esa base de datos. claro. Y eso conformó entonces ya equipos distintos. Fíjate cómo va avanzando. Tienes que ver qué es lo que va a ir en la web y tienes que tener un equipo ya especializado en desarrollo web. Tienes el equipo que trabajaba antes en mainframe, ahora tiene que trabajar a nivel del servidor con aplicaciones un poco distintas porque deben servirle a las peticiones que hacen las aplicaciones web. Luego tienes digamos, todo lo que vas a tener en la base de datos, ciertos procesos que van a quedar en base de datos y tienes que tener gente que te conozca esta parte de la base de datos. Cuando llega la aplicación móvil, las aplicaciones móviles, el celular inteligente, entonces
ya surge la necesidad, porque una de las limitaciones que se tenían antes era que tú ibas, por ejemplo, a tomar una muestra en un lago o en un río. Entonces, como no había teléfono móvil inteligente, tú simplemente registrabas eso en un cuaderno o en un tal vez en un dispositivo electrónico, pero que simplemente Sin te conexión, servía para escribir. claro. Llegabas al lugar y luego tenías que tener un proceso de descarga. A veces se hacían aplicaciones medianamente inteligentes en una especie de teléfono, pero eran muy orientadas para que tú captaras la información, luego te conectaras Y se a la procesaba. red y descargabas eso. Pero eso era bastante latoso. Cuando surgen los teléfonos inteligentes, entonces empiezan a verse la posibilidad de desarrollar aplicaciones en el teléfono móvil. Claro. Entonces, fíjate, ya empiezan a ver, como tú dices, más Más equipos de trabajo. especializaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el diseño, antes del desarrollo, el diseño te tiene que decir, mira, tenemos tales módulos funcionales que hay que desarrollar para cumplir con estos requerimientos. Pero este módulo en particular, ¿cómo se va a desarrollar? Puede ser, tú vas a tener a lo mejor una parte en la web, a lo mejor una parte móvil, y vas a tener también aplicaciones en el backend, o sea, en las aplicaciones de negocio y las aplicaciones de base de datos. Sí, también es importante decir que muchas veces en los proyectos los lineamientos de la tecnología te lo determina el cliente. O sea, a veces tú vienes con un producto que tú tienes y el proyecto, ponte tú, que es adaptarle a ciertos módulos, ciertas cosas. Bueno, en ese caso es tu tecnología o lo que tú desarrollaste con lo que tú pudiste, con lo que armaste de tu, eh, y eso se plantea y el proyecto se hace en base a ajustes a cosas, agregarle procesos, agregarle módulos. Pero en otros casos, los proyectos son determinados tecnológicamente por el cliente. La base de datos tiene que ser esta, Sí, sí, tiene que ser... está dentro de las limitantes y el diseño ya un poco te va a cumplir con esos requerimientos del cliente. Lo otro importante que yo veo que esta evolución, ¿qué hace, por ejemplo? Que ahorita es más importante la comunicación entre los equipos. Claro, Porque antes tú tenías porque dos equipos está más básicamente, diversificado. Ujú. el de base de datos y el ya de diseño y programación. Ahora tú tienes especialistas en la parte móvil. Todavía no tenemos una estandarización en el desarrollo móvil. Este, tienes que tener alguien que conozca la parte de desarrollo web. Tienes alguien que sepa realmente de base de datos cuando son sistemas grandes. Entonces, ahí es muy importante el manejo de los equipos y que todo esté, por lo menos lo principal, claramente especificado. O sea, que es importante que los desarrolladores sepan qué es lo que tienen que hacer, qué requerimientos tienen que cumplir y que incluso cómo deben probar eso con los clientes, Sí, de modo de tener la aceptación. ahí cuando tú dices que debe estar lo mínimo especificado, lo mínimo indispensable Lo lo principal, el núcleo principal, del negocio tiene que estar bien claro. es porque también hay una cuestión que tiene que tenerse en claro. Hay cosas en programación que tienen que ser de una forma sí o sí. O sea, quien programa sabe que si es un campo fecha, pues tiene que ser una fecha. O sea, ese tipo de validaciones, más allá de que los software ahora te ayudan un montón en ese tipo de cosas, pues tienen que cubrirse y las tiene que cubrir sin que se los digas, digamos, un programador. Hay cosas, igual, cuando tienes un equipo que trabaja, por ejemplo, sistemas de logística, hay cosas que se tienen que guardar en la programación y que a veces no es que no se tenga que indicar, pero hay cosas que son tácitas dentro de la programación y que a veces no están especificadas en los diseños, pero son cosas que se tienen que hacer. ¿No? Y hay cosas que están a veces alrededor de la parte principal. Por ejemplo, tú puedes tener un sistema estándar de facturación, por ejemplo, órdenes, que te maneja órdenes de compra, facturación. Y usualmente ponle el 85%, 90% de las cosas son las mismas. Claro, Pero hay esas pequeñas variaciones. Yo quiero que me coloque tal información adicional, que tal cosa. Y esas son esos detalles
son los que a nivel del desarrollo el programador debe ir identificando. Porque ya ahorita, antes el desarrollo era más complicado, ahorita el desarrollo es más rápido. Ten- Ahorita se tienen muchos objetos ya desarrollados que lo que tienes es que utilizarlos. Y enlazarlos. ahorita hay un compromiso porque hay una fuerte tendencia a unir casi todo, incluso análisis de requerimientos, diseño y desarrollo en una sola cosa. Y hay gente extremista en esa parte. Entonces, si tú utilizas ese desarrollo ágil o esa metodología de desarrollo ágil, a veces sacrifica parte del tiempo necesario para especificar bien los requerimientos, para que esos requerimientos queden bien diseñados y que puedas tener una solución correcta a nivel del futuro, pues pueda ser adaptable a los cambios, que cubra las necesidades realmente indicadas en los requerimientos. Entonces hay un compromiso entre la velocidad de desarrollo y la necesidad de tener tiempo de que las especificaciones y el diseño quede bien hecho para que la solución sea lo mejor posible. Exacto. Entonces, ahorita el problema es eso. Incluso yo me he metido a veces por internet a algunos cursos de actualización con las nuevas herramientas y veo que, por ejemplo, hay una tendencia de que tú no diseñas la base de datos, sino que en la medida que vas programando, van creando la base de datos. A lo mejor lo más sensato es que tú diseñes primero la base de datos, porque eso viene de la parte del análisis del proceso, del análisis de los datos, y a partir de allí tú vas construyendo. Y no al revés, pero son visiones pues, que hay Sí, actualmente. A lo son mejor visiones que puedes pueden, desarrollar más rápido y levantar requerimientos mostrando pequeñas soluciones rápido y el cliente te va dando feedback. feedback y te da dando, mira, recomendaciones, vamos a hacer esto. A lo mejor eso puede ayudar, pero tú tienes que tener una visión clara inicialmente del modelo de datos, de lo principal, no de los Claro. detalles. Sí, de los detalles se van armando después. Hay una cosa allí, este, dependiendo del tipo de proyecto, uno tiene que moldear, digamos, el tipo de metodología que vas a utilizar. O sea, si el proyecto es agregar algo a una cosa que ya existe, es muy probable que la metodología ágil, la programación ágil, parte de una base de datos que ya existe. Te puedes dar el lujo de crear la pantalla y que de alguna forma estas tecnologías te ayudan a modelar la data porque ya estás en un entorno que está desarrollado. O sea, hay una aplicación que funciona, que tiene, y tú estás agregando un módulo adicional. Ahora, cuando estás conceptualizando un proyecto Nuevo. completo, es muy difícil irse, digamos, o esperar que la programación te determine esas cosas. Tiene que haber alguien que tenga una visión, y eso es lo que estuvimos hablando las otras veces, alguien que tenga una visión más desde arriba y que sea capaz de determinar cómo se solucionan las cosas desde el punto de vista de proceso y cómo se solucionan las cosas desde el punto de vista de datos, porque esas son cruciales. Ahora, es lo global, viéndolo desde arriba, quizás cuando llegas a la programación se hacen un montón de ajustes en esos modelos de datos, pero tiene que haber alguien diciendo, mira, esta parte se va a solucionar de esta forma, esto se respeta, ya lo otro, agregar tablas nuevas, relaciones de tablas no, es una cuestión que ya la tecnología, digamos, los software lo hacen solo. Entonces yo creo que es importante establecer eso, o sea, te puedes amoldar, todas las metodologías son buenas, siempre y cuando se apliquen teniendo también cierta flexibilidad. O sea, no puedes esperar que el software te dé el modelo, por ejemplo, si es que esa es la cuestión, este, alguien tiene que pensar en el modelo previamente. Además, es más, si el sistema te da el modelo, seguramente alguien tiene que sentarse y decir, sí, esto Claro. sí o esto no. Sí, es parte Y una del... cosa también, disculpa, una cosa también allí, el programador o en la fase de programación se hace mucho ajuste. El programador cuando es bueno te dice cuando te equivocaste en un diseño de un proceso incluso. Eh, Cuando se está construyendo una pantalla o un dashboard o lo que sea, en ese momento te pueden dar cuenta que hay fallas en el modelo de datos porque no sabes cómo conseguir un dato.
necesitas un dato en esta pantalla y no tienes manera fácil de buscarlo, entonces se identifican errores de diseño en la parte de programación. Entonces ahí es donde es importante programación y analistas funcionales, o sea, estas personas que hicieron los diseños, que hablaron con los clientes, que tienen claro, digamos, el objeto del proyecto, este, den una vuelta, rediseñen si hace falta rediseñar, hagan ajustes y sobre eso vuelvan a la programación. En esos casos, en muchos de los casos, dependiendo de, hay interacción también con el cliente en el sentido de se tiene que tomar esta decisión porque nos dimos cuenta de tal cosa en esta instancia. Y uno de los puntos Este, que es muy importante ahora es la comunicación. O sea, entre el analista funcional, los diseñadores y los programadores. Tiene que haber mucha Ujú. comunicación porque realmente ahora el flujo de análisis, diseño y programación, las fronteras entre ellas están Están muy solapadas. mezcladas. Sí. Entonces, una de las claves acá, y más como hay más ambientes de desarrollo que se tienen que comunicar entre sí, lo principal es que haya una comunicación clara. Por eso cuando en el primer video creo que hablamos del análisis, hablamos que el analista funcional, o sea, debería estar durante todo el En todo proceso. el proceso. Igual que por lo menos los especialistas en diseño. Un sistema se está diseñando hasta que finalice. Y los programadores tienen que estar enterados para que un programador sea bueno como tal. Debe estar enterado y conocerlo más, cómo es la base de datos, cómo es el diseño, de modo que te puede aportar más soluciones, puede incluso en la parte que nos va a dar la metodología de desarrollo ágil, que va a ayudar a un programador que conozca su base de datos, que conozca el diseño que se ha El realizado y diseño hacia dónde general. se quiere ir, te va a aportar mucho más que un programador que simplemente le den, mira, me tienes que hacer esto y voy a hacer esto y no conozca lo demás. Sí, eso realmente es muy importante y en muchos casos fallamos, se falla en eso. Eh, para mí es muy importante que el que esté programando una pantalla que hace carga de camiones, pues entienda todo el contexto Tiene que de entender lo el que es una contexto. carga de camión. Tiene que entender de dónde viene el camión, cómo se programó, cómo se hizo tal cosa, no sé qué más, y cuál es esta instancia que yo te estoy pidiendo que programe, que es la instancia en la que se carga el camión, tiene que entender que hay una orden que se tiene que despachar, que el camión tiene un máximo de carga, que el tipo de camión implica de repente cierto tipo de materiales. Entonces, si él no tiene ese contexto, entonces estás en la necesidad de escribir una especificación donde le digas exactamente lo que el tipo tiene que programar. Y no le das la opción de que sugiera una mejora, porque no le estás haciendo entender que está construyendo algo que es parte de un todo. Sí, por eso. Eh, Y más ahora que hay distintos ambientes de. Lo que te iba a comentar, otra cosa importante, imagínate que ya terminó el desarrollo y te están entregando, ¿cómo nos manejamos allí? Para en la saber que, parte, o sea, tú estás desarrollando algo, tienes que confrontarlo con el diseño que tú hiciste y con los requerimientos que tiene el cliente. bueno, ahí hay una, Para o debe poder haber, cerrar, porque tú tienes que cerrar el desarrollo y luego viene una fase de pruebas internas y luego una fase de pruebas con el cliente. una vez que un programador termina de programar, a ver, cada quien tiene una tarea, esa tarea tiene una cantidad de casos de uso que tiene que garantizarse que se hicieron. O sea, el programador tiene que ver todo eso, cumplir con los casos de uso, hacer las validaciones que correspondan y bueno, hacer las validaciones de programación defensiva, en que llaman, digamos, que son todas estas cosas que son sí o sí. O sea, un campo fecha es un campo con una fecha válida. O sea, un numérico no acepta letras y ese tipo de cosas. Este, en el proceso tiene que haber alguien que esté viendo si toda esa programación está dentro de un estándar que se tuvo que haber definido. O sea, toda la programación tiene que haber, todos tienen que tener, digamos, un canal por donde ir.
Una vez que se termina eso, hay una primera revisión que habitualmente la hace entre el programador y el analista funcional de eso que se esté... Porque hay una ida y Sí, vuelta son muy las pruebas cercana, internas. claro, son la ida y vuelta muy cercana entre el que es responsable del diseño y el programador. Una vez que esa etapa se termina, bueno, vamos a eh, pruebas pruebas integrales o pruebas que haga un equipo de Cuba, por ejemplo. Se pasa a ese departamento y entonces después entra lo que es el programa o lo que se haya hecho en gente que no participó en el diseño ni en la programación y que van a ser como los primeros usuarios que van a probar la aplicación. Hacerle una prueba Pruebas internas también, de equipo QA, para de ver, pruebas internas no claro, con el cliente. claro, para ver si la aplicación hace lo que tiene que hacer, lo que está diseñado, lo que está planteado y que se pueda ir después a una prueba con el cliente Exacto. con todas las cosas Pero cubiertas. digamos que el desarrollo, para mí, obviamente va a continuar, pero la etapa principal de desarrollo debe finalizar con las pruebas internas. Claro. No significa que no, después no van a venir ajustes, No, porque después puede luego vienen las volver pruebas con el cliente, se determinan ajustes que ajustes. hay que hacer esos ajustes y hacer ese ciclo hasta que el cliente te diga que aceptó y lleguen a un acuerdo las dos partes. Después tendríamos que hablar del proceso de implementación y de capacitación y todo eso. Sí, bueno, Pero yo eso creo lo vamos que a ver. hasta aquí es suficiente Sí, a ver, por aquí lo hoy. importante, nosotros, digamos, la tecnología, digamos, nos da un mundo muy abierto de cosas. O sea, eh, en este punto, digamos, lo que es importante es que tiene que haber una organización desde el punto de vista de lo que se va a programar. Tiene que haber una visión, tiene que haber una planeación clara, vamos a decirlo así, en el sentido de, bueno, cuáles son los diversos equipos que van a programar, en qué distintas cosas se van a programar, porque ahora los sistemas tienen un mundo mobile, un mundo web, tienen interacción con mapas, o sea, hay una diversidad de tecnologías que están en torno a lo que es un desarrollo de sistema y que básicamente apuntan a hacerle mejor las cosas al Sí. sistema que se esté Y eso desarrollando. te lo da el diseño. Claro, Luego viene la parte de desarrollo, que como yo digo, lo importante de allí es básicamente la comunicación entre los equipos, las pruebas internas para evaluar si se cumplen con los requerimientos, si se cumplen con las normas, antes de poder liberar ese desarrollo para las pruebas con clientes. En todos esos ambientes, fíjate que si tú tienes una aplicación, usualmente vas a tener algo en la web, vas a tener aplicaciones móviles, vas a tener procesos de negocio, a lo mejor en un lenguaje distinto que está en el backend, y vas a tener tu base de datos que a lo mejor también va a tener ciertos procesos que son más eficientes que los hagas allí. está el dashboard, o sea, hay todo un entorno ahora, Sí, o sea, actualmente por eso es muy importante la comunicación, las interfaces, las API que llaman ahora, no, que llaman de hace un montón de tiempo. sí, sí, ya tienen rato. Y bueno, Bueno, Andrés, ya con esto creo que la idea queda cerrada. Como siempre, estamos a la orden. Nos pueden escribir, nos pueden mandar comentarios por acá también. La idea es que sepamos también que es útil, que este tipo de videos les interesa y bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa pueden escribirnos al correo y mandarnos comentarios por acá. bueno, Un abrazo un grande, abrazo, Andrés. hablamos. Después hablamos.